Happy Sabbath, everybody. Feliz sábado para todos. Welcome each of you to our fourth study together. Quisiera darle la bienvenida a cada uno de ustedes a nuestro cuarto estudio juntos. Vamos entonces a comenzar con una oración. Holy God, Sante Dios, as we look around the world, al mirar al mundo que nos rodea, as we look at ourselves, al mirarnos a nosotros mismos, we see that there is a fundamental difference vemos que existe una diferencia fundamental regarding what's happening today compared to in the recent past. en relación a lo que está aconteciendo hoy en día en comparación a nuestro pasado The world reciente. seems to have changed, El mundo parece haber cambiado and so have we. y también nosotros. And yet, Y aún así, there are very few changes. hay muy poquitos cambios. Everything seems to carry on as it's always been. Todo parece seguir como siempre ha sido. Help us to navigate a safe path. Ayúdanos a transitar por un camino seguro, Trying to discern the changes and the consistency. tratando de discernir los cambios y la consistencia. Be with us in this study, we pray in Jesus' name. Acompáñanos en este estudio, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. In our previous presentations, En nuestras presentaciones anteriores we have spoken about the secrets of our success. hemos hablado sobre los secretos de nuestro éxito. Remember, it's a Ellen White phrase that we use. Recordarán que esa es una frase de Ellen White que utilizamos And we just looked at 4 elements. y solo analizamos 4 elementos. We looked at methodology. Vimos la metodología, We looked at the importance of coming together. la importancia de reunirnos, We looked at the issue of organization. vimos el tema de la organización, We discussed financial aspects of God's church. y vimos aspectos financieros de la Iglesia de Dios. And these 4 elements Estos 4 elementos easily be found in inspiration. se pueden encontrar fácilmente en la inspiración, Ellen White speaks of them y la forma en que Ellen White habla de ellos is that they are critical in order for the church and the movement to succeed. es que son críticos para que la Iglesia o el movimiento tengan éxito. También recordarles que mañana habrá una oportunidad de hacer preguntas. Submit those questions. Por favor, manden sus preguntas. When you go to the book of Daniel or the book of Revelation, Ya sea que vayan al libro de Daniel o al libro de Apocalipsis, you can even go into Old Testament books and New Testament books, pueden ir incluso a libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, and you'll see a subject that's discussed over and over again. y verán que hay un tema que se discute una y otra vez, It's the relationship between church and state. y es la relación entre la Iglesia y el Estado. So, we're going to spend some time in this study discussing this subject. Entonces me gustaría pasar un tiempo aquí con ustedes repasando este tema, discutiendo sobre este tema. As you all know, Como todos sabrán, issue of church and state, the relationship between the two, este tema de la Iglesia y el Estado y la relación que existe entre ambos, the tension between the two, la tensión entre ambas, has been a theme of Bible prophecy ha sido un tema de la profecía bíblica that existed long before Advent. que existía mucho antes del adventismo. This is not just
Así que esto no es solamente un fenómeno de Apocalipsis 13. Should all have an understanding Espero que todos tengan una comprensión. Espero, ojalá, between church and state esta tensión que existe entre iglesia y Estado 1,000 years cuando retrocedemos 2000 años, go to the nation of the kingdom of Israel. cuando vamos y vemos a la nación o al reino de Israel. We say Israel. Decimos Israel, By the time we've got to the dispensation or the history of Christ, pero para el momento cuando llegamos a la dispensación o a la historia de the Cristo, history of the seventh and the first church, la cual es la historia de la séptima y de la primera iglesia, you see that there's a tension between church and state in that history. verán que hay una tensión entre la iglesia y el Estado en esa historia. Through divine acts, A través de actos divinos, through providence, por medio de la providencia. happens in that history. ¿Qué pasa en esa historia? ¿Alguien tiene algún pensamiento? History of Laodicea, En la historia de la Odisea, de Éfeso, dispensation, the history of Christ, la dispensación o la historia de Cristo his disciples. y sus discípulos. What happens to church and state? ¿Qué sucede con la iglesia y el Estado? ¿Nadie? ¿Seguras? ¿Seguros? I'll give my thoughts. Bueno, les daré mi opinión. Por aquí estaban hablando, estaban diciendo algo. Get the mic as well. Si quieren, si es así, les podríamos pasar el micrófono. Does everybody understand my question? ¿Todos entendieron mi pregunta? Put your hands up if you don't understand what I'm asking. Levanten la mano si no entendieron lo que les estoy preguntando. Déjame ver si te entendí bien, si es que te llega a entender bien. Hablas de la iglesia y el Estado en el periodo de tiempo de Cristo. Es- ¿Estás hablando específicamente en el momento de la muerte de Cristo, la crucifixión? ¿En qué contexto? Not just that specific event in 31, No solo ese evento específico en el 31, that dispensation, sino toda esa dispensación. for all its sense, begin at 4 BC and go to 100 AD. En su sentido más amplio, comenzarías en el año 4 a.C. y llegarías hasta el año 100 después de Cristo. Think of that history as a singular point in Earth's history, Pero podemos pensar en esa historia como un punto singular en la historia de la Tierra, and there's a change that happens. y hay un cambio que ocurre. C'est que lors de la naissance de Jésus, il y a l'État qui s'est mélangé à la religion. Bueno, yo lo que sé es que en el nacimiento de Cristo, el Estado y la Iglesia estaban unidas. La naissance de Jésus, l'histoire de roi, En el nacimiento de Cristo hay un rey. Y después dijeron que no iba a haber más otro rey, sino solo César. Before that dispensation, Entonces, antes de esa dispensación, church and state la Iglesia y el Estado están combinadas. is in Israel, Esto es en Israel. and afterwards,
Y después de eso, church and state la iglesia y el Estado separate. se separan. So there's a fracturing of that relationship. Así que hay una fractura en esa relación. On the story that you're telling, you would give a different date to that separation. Y dependiendo de la historia que estés contando, darías una fecha diferente para esa separación. Corín. Entonces, el liderazgo judío usó el Imperio Romano para crucificar a Cristo. Sí, claro. And why did you say that? ¿Y por qué fue que dijiste eso? What point were you making? ¿Qué punto estabas intentando hacer? Pues vi la tensión entre el Estado y la Iglesia. Ok. Okay, so we're all clear that when I say church and state, this is the state of Israel, church of Israel. Entonces, todos tienen claro que cuando digo Iglesia y Estado me estoy refiriendo al Estado de Israel y la Iglesia de Israel. ¿Correcto? ¿Sí o no? Yes? ¿Sí? Bueno, Did ask everybody, yeah, they understood the question. le pregunté a todos y todos dijeron de que sí, que habían entendido la pregunta. Okay, so we're all on the Bueno. same page now. Entonces, todos estamos en la misma página ahora. We say Israel, Decimos Israel, but this is only the two tribes, remember? pero recuerden, estas son solamente dos tribus. So this is the story of Israel. Así que esta es la historia de Israel. Why does that separation happen? ¿Por qué pasa esa separación? ¿Por qué acontece? Avant la captivité de Babylone, l'Église et l'État d'Israël étaient combinés. Entonces, antes del cautiverio de Israel en Babilonia, la iglesia y el Estado de Israel estaban combinados. Après, quand ils sont revenus de la captivité, Y después del cautiverio en Babilonia, après ils sont autorité par rapport au royaume dominant Babylone, l'Hyper c'est la Russie. después del cautiverio en Babilonia, L'Église, l'État a perdu son autorité civile. después del cautiverio en Babilonia, el Estado de Israel perdió su autoridad civil Par rapport aux nations dominantes comme les Médites, les Perses, les Grecs et les Romains. debido a el gobierno de otras naciones tales como Roma, Medo-Persia, Babilonia, etc. Au temps des Romains, les Romains laissaient une petite autorité à l'État d'Israël de gérer les choses superflues. Así que en el periodo de tiempo del Imperio Romano, Israel tiene un poquito de poder civil. Au temps de Jésus, l'État d'Israël avait une petite armée, mais c'était dans l'Église. En el periodo de tiempo de Jesús, Israel se mantuvo como un pequeño ejército, pero estaba dentro de la iglesia. So you've given a history. Entonces nos has dicho una historia, Why is there a fracturing of the two? pero mi pregunta era, ¿por qué razón hay una fractura entre estos dos elementos en esta dispensación? Anybody can answer. Y cualquiera puede responder eso.
Si alguien no entiende algo, por favor pregúntenme a mí en lugar de preguntarse entre ustedes mismos. Probablemente sea mucho más fácil así, ¿no creen? If you're not sure of something, then someone else might not be like an answer. Porque si no estás segura de algo o seguro de algo, entonces alguien más podría no estarlo y así yo podría responder. Y no entendí, por cierto, lo que dijiste, Shimein. No importa, está bien. Entonces, la razón de esta separación se debe a que, como dijo Ellen White, Israel estaba bajo la sumisión del Estado. Israel was Moment- under submission to the state. Un momentico, Israel estaba bajo sumisión del Estado. The state. Entonces, ¿quién es Israel y quién es el Estado? El pueblo judío. Which people is what? Israel. El pueblo judío es ¿qué cosa? Israel. And the state is ¿Y el Estado cuál sería? Sería Roma, si no me equivoco. sorry, you're mistaken. Perdón, pero te equivocas. I said this is about Israel only. Porque yo dije de que esto es solo Nothing to do with sobre Israel, no tiene nada que ver con Roma. Ok, solamente estoy intentando comprender tu pregunta, perdón. I'm gonna take Está a step bien. back because maybe I've assumed too much. Bueno, entonces está bien, voy a echar un poquito para atrás, voy a retroceder porque capaz asumí mucho. Denme un segundo. So Alan White's going to use a term called the Jewish economy. Ellen White va a utilizar un término llamado la economía judía. You've heard of that term. Espero que hayan escuchado sobre ese término. It's not about economics. No se trata de economía, la materia. It's about the Jewish economy. Entonces, cuando ella habla de la economía judía, Is anybody familiar with that term? ¿alguien está familiarizado con ese término? Some not. Algunos sí y otros no. So let me read a quote, sentence from her. Permítanme por favor leerles una cita, una frase de ella. Solo estoy viendo dónde comenzaría. So this is talking about God. Aquí se está hablando de Dios. In God's mercy, En la misericordia de not Dios, blot out all the nations or the kingdoms of this world. Dios no borró todas las naciones o todos los reinos de este mundo. The world, El mundo, humanity, la humanidad, according to Romans chapter 1, según Romanos capítulo 1, did not worship God, no adoraba a Dios, did not acknowledge God, no reconocía a Dios, but instead they created false gods or images. sino que en su lugar crearon dioses falsos o imágenes. Paul says they did that in their vain imaginations. Y Pablo dice que hicieron eso en su vana imaginación. But in God's mercy, Pero en la misericordia de Dios, He didn't destroy humanity. Dios no destruyó a la humanidad. God had a different plan. Dios tenía un plan diferente. God purposed to give human beings another chance, Dios se propuso dar a los seres humanos otra oportunidad. an opportunity Una oportunidad to know God. para llegar a conocer a Dios. And the way God was going to do that ¿Y cómo iba a Dios a hacer eso? was how. ¿Cómo iba Dios a hacer God eso? was going to go to all the world and say, you need to know who I am. ¿Cómo iba Dios a decir por ahí en todo el mundo,
necesitan saber quién soy yo, vain imaginations. en lugar de hacer cosas que vienen de sus vanas imaginaciones. No sé si te entendí bien. Entonces, debido a la rebelión del pueblo de Dios, debido a la rebelión israelita, Dios les permitió estar en cautiverio. Not about Israel. Entonces, nuevamente, esto no es sobre Israel. Say that this is about human beings. Intento explicar que esto tiene que ver es con los seres humanos. Kingdoms of this world. Los reinos de este mundo They rejected God. rechazaron a Dios. I've sent you the quote. Ya les envié la cita. Rechazaron a Dios, Began to have false gods. comenzaron a tener dioses falsos. That's Romans 1, Eso está en Romanos 1, 21. verso 21. We should hope you'll be familiar with the first part of Romans chapter 1. Deberíamos y espero que todos estén familiarizados con la primera parte de Romanos capítulo 1. The first part of Romans 1. ¿De quién está hablando Dios en la primera parte de Romanos 1? I'll give you a multiple choice. Les daré múltiples opciones. Jews or Gentiles? Judíos, judías o gentiles. 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 Okay? So this is not about Israel. The Gentiles have lost their connection with God. Así que son les gentiles quienes han perdido su conexión con I Dios. don't want to call them Gentiles. I want to call them people. Pero no le quiero llamar gentiles, quisiera llamarles personas, Humans. humanos. They did that deliberately. Ahora, lo hicieron de forma You deliberada. see that story? ¿Dónde ven esa historia? The Tower of Babel. En la Torre de Babel. They've come through the flood Han pasado por el diluvio and they create a system y luego han creado un sistema where they're going to question or reject God. en donde van a comenzar a cuestionar o rechazar a Dios. That's what the Tower of Babel is a representation of. Y esa es una representación de lo que es la Torre de Babel. ¿Están todos bien con eso? God has two choices. Entonces Dios tiene We can dos do the flood opciones. again Pudiésemos volver a mandar un diluvio and kill everybody, y matar a todos, or we can do Tower of Babel again, o podríamos hacer lo mismo que en la Torre de Babel scatter everybody, y dispersar a todos, or o both of those are the same option. ambas serían la misma opción, There's a second option. o ahora hay una otra That's what we're opción, reading. y esa es la que estamos leyendo aquí. What's the second option? ¿Cuál sería esta otra segunda opción? Punish people, O bien castigas a las personas, or o you educate them. les educas. In God's mercy, En la misericordia de Dios, God did not blot them out. Dios no les destruyó. Who is the them? ¿Quién sería el ellos? Shout out. We said a minute ago. Who is the them? Grítenlo, lo acabamos de decir hace un minuto. ¿Quién sería el ellos? Gentiles. Good. Les gentiles, bien. So, Ok. in God's mercy, He won't destroy the Gentiles. Entonces, en la misericordia de Dios, Dios no destruirá a les He's going to give gentiles, them an opportunity sino que les dará una oportunidad to know God. para comprender y conocer a Dios. And what is that opportunity that He gives them? ¿Y cuál es esa oportunidad que les da? How will they learn about God? ¿Cómo aprenderán sobre Dios?
¿Alguien dijo algo por acá? Not Jesus. No, Jesús no. Israel. Israel. So God is going to create Israel Entonces Dios va a crear a and Israel present Israel to the world. y va a presentar a Israel al mundo. Through Israel, Y a través de they will Israel learn who God is. aprenderán quién es Dios. God purposed to give the Gentiles an opportunity Dios se propuso darle a los gentiles la oportunidad of learning about God de aprender sobre Dios through God's chosen people. a través del pueblo escogido de Dios. ¿Están de acuerdo con eso? Through the teachings of the sacrificial service. A través de las enseñanzas del servicio sacrificial. So, of course, if it's a sacrificial service, that's about Christ. Así que por supuesto, si es un servicio sacrificial, eso es acerca de Cristo. So the plan was, Así que el plan long era, before mucho antes event, de este evento de acá, before Christ is going to come, antes de que viniera Cristo, what did the Gentiles need to see? ¿qué necesitan ver los gentiles? Who did they need to see? ¿A quién necesitan ver? Before the real Christ comes, Antes de que venga el Cristo real, they need to see who or what? necesitan ver qué o a quién o qué. Christ. A Cristo. They need to see Christ before Christ is actually even going to come. Necesitan ver a Cristo antes de que el Cristo verdadero realmente venga. ¿Cómo harían eso? Not prophecy. Acabamos de mencionarlo, no la profecía. Through the sacrificial system. A través del sistema sacrificial. Lamb that gets sacrificed for the El- sins of the world. El cordero que es sacrificado por los pecados del mundo. And Israel E Israel are supposed to be the teachers. se supone que deberían de Like ser going les to a museum. los maestros o las maestras. Es como ir a un They museo. come to the center, Vienes al centro, look at everything that's happening. miras todo lo que está The aconteciendo guides educate you about what those things mean. y les guías te educan sobre lo que significa cada una de esas Christ cosas. is known to the Gentiles. Entonces Cristo es conocido por les gentiles. Then when he was going to come, Luego cuando Él fuera a they venir, would be ready. todos estarían listas y listos. ¿Están de acuerdo You con know the eso? story of the Magi. ¿Conocen la historia de los Why magos? are the Magi sent to Jerusalem? ¿Por qué se envía a los magos a Jerusalén? Who wants to speak? ¿Quién quiere hablar? Betsy? Betsy. Betsy? Betsy. En fait, les mages avaient étudié la prophétie. Ils avaient vu qu'il y aurait un Messie qui devait venir. Entonces, creo que fue porque los magos estudiaron la profecía y se dieron cuenta de que el Mesías estaba a punto de venir. Bien, sí. ¿Y por qué estaban haciendo eso? Who should be doing it? ¿Quién debería de haber estado haciéndolo? We'll let Betsy. Dejemos que Betsy sea la que responda. Yes. Israel. Israel should be doing that. Así que Israel debería estar haciendo eso. Israel sends fracasa, Gentiles to do that. así que Dios posteriormente Sent envía to Israel. a los gentiles a hacer eso. De hecho, son enviados a Israel. Example after example, Así que vas a ver ejemplo tras where this ejemplo system that God set up donde este sistema que Dios estableció isn't working. no funciona. Christ was the foundation of the Jewish economy. Cristo fue el fundamento de la economía judía. The whole system, Todo el sistema, as you said, como lo dijiste, was a compact or condensed prophecy. era una profecía compacta o condensada. That's a sacrificial system. Ese es el sistema sacrificial.
symbol of prophecy. Es un símbolo de profecía. Okay, so if we're okay with that, Entonces, si ya están before Christ, de acuerdo con eso, antes de church and the Cristo, state la iglesia y el Estado of Israel de Israel are combined. están combinados. And as Robert explained, Y tal como explicó they're Robert, going to interact or engage with the world. van a interactuar o comprometerse con el mundo. The only way you can do that, Y la única forma en que puedes hacer the only way eso, you can speak to Egypt, la única forma en la que tú puedes llegar y hablar con Egipto, is through an ambassador. es a través de un embajador. Is an ambassador church or state? Y ahora les pregunto, ¿un embajador es de qué? ¿De una iglesia o de un estado? De un estado. State, not church. Un state. estado, no una iglesia, un estado. So, if you want to interact or influence the world, the Gentiles, Así que si tú lo que quieres es interactuar o influir en el mundo, en les the gentiles, state to do that. necesitas un estado para hacerlo. That's why you have church and state. Y por esa razón es que tienes iglesia y estado. After Christ, Después de Cristo, that church-state relationship is broken. esa relación de iglesia y estado se rompe. There's a separation of church and state. Hay una separación de iglesia y estado. Now, Y ahora, if we use the same word, Israel, si utilizamos la misma palabra Israel, Israel now, ¿qué es Israel ahora? post-Christ, after Después de Cristo, post Cristo, yo les daré tres opciones: iglesia, estado church and state. o iglesia y estado. Church, state, or church and state. Iglesia, estado o iglesia y estado. Just tell me the number. Solo díganme el número. Who said 3? ¿Quién dijo número 3? Who said 2? ¿Quién dijo número 2? No one. Who said 1? Nadie. Bueno, ¿quién dijo número 1? Okay. Bueno, Okay. Someone. ok. So the answer is 1. Así que la respuesta vendría a ser 1. Israel is now just a church. Israel ahora es solo una iglesia. Broken. Se rompe. In AD 70, En el año 70, the temple, el templo, which is a symbol of the state, el cual es un símbolo del Estado. I know it's a religious building, Yo sé que es un edificio religioso, but everything connected with it, pero todo lo que está conectado con él it's the center of organization, es el centro de una organización, destroyed, y eso es destruido. and the church is now left on its own. Y ahora la iglesia queda sola And it's scattered. y es esparcida. And now, Y ahora the state el Estado that looks after the church que cuida de la iglesia is Rome. es Roma. Caesar becomes the guardian of the church, César se torna en el guardián de la iglesia, not the Sanhedrin. no el Sanedrín. Bueno, yo estaba a punto de hacer un comentario, pero acabas ya de dar la respuesta. Please do the remark. Por favor, haz el comentario. Yo dije número 3 Je pensais qu'on se référait à cette époque dans laquelle porque creo que estábamos hablando de nuestro periodo de tiempo en el cual vivimos. Bien, So, así que if we all are okay up to this point now, si todos estamos de acuerdo hasta este momento, the question is, la pregunta ahora sería ¿por qué? why break up a good marriage? ¿Por qué romper un buen matrimonio? Why fracture this relationship? ¿Por qué fracturar esa relación? What God has put together, Lo que Dios ha unido, let no one break apart. que nadie lo separe. That's exactly what
Y eso es exactamente lo que pasa. The church and the state divorce. La iglesia y el Estado se divorcian. Who does that? Let's ¿Quién ask hace eso? ¿Quién hace eso? Hagamos esa pregunta. ¿Quién? hands up. Levanten la mano. Dios. Okay. ¿Ok? So we'll say who? Entonces responderemos, ¿quién? God. Sería Dios. God does the breakup. Dios ejecuta la ruptura. Ahora, ¿por qué? Why does God make them separate? Porque Dios les hace separarse. Je ne sais pas si c'est la réponse, mais quand je réfléchis, No sé si esta sea la respuesta, pero cuando pienso, je me dis que c'était la meilleure façon pour le peuple de nouveau creo que fue la mejor manera para que estas personas pudieran llegar a conocer a Dios otra vez, para reeducar a las personas, porque fallaron en su misión. Who are the people that need to be educated? ¿Quiénes son las personas que necesitan ser educadas? ¿Israel o el mundo? Responderé que primero Israel y después el mundo. Okay. Anyone else? Bueno, está bien, ¿alguien más? The purpose of Israel, El propósito de Israel, Ellen White would call them God's chosen people. Ellen White les llamará el pueblo escogido de Dios. What was the purpose of its creation? ¿Cuál era el propósito de su creación? Was it created to be a state? ¿Fue creado, Created to be a church? ¿Fue creado acaso para ser un estado o fue creado para ser una iglesia? Primary purpose. ¿Cuál era su propósito principal? Put your hands up if it's state. Levanten la mano si creen que es estado. Your hands up if it's church. Levanten la otra si creen que es la iglesia. So most people agree Ok. that the purpose was to create a church. Entonces la mayoría de la gente está de acuerdo en que el propósito era crear una iglesia. Ahora yo estoy In order for sugiriendo that church to become successful que in its job, que a fin de que esa iglesia llegue a tener éxito para que haga bien su trabajo, it needs to have properties or characteristics of a state. necesita tener propiedades o características propias de un estado. Think of Solomon. Piensen en Salomón. Everybody knows Todo el mundo sabe Solomon is prosperous. que Salomón es próspero, State, un estado rich with money. rico en dinero. They go to Solomon, find out why. Van a Salomón y a preguntar por qué, averiguan el por qué. And when he has them in his grasp, Y ya cuando les tiene en sus he manos, has them captive, cuando les tiene cautivos, what was he supposed to do? ¿qué se suponía que debía de hacer? Lift up Christ. Exaltar, Translated. exaltar a Cristo, porque no me tradujeron esa parte. Lift up Christ through the sacrificial system. Exaltar a Cristo a través del sistema sacrificial. Instead, he said, Y ahora, en lugar de I'm eso, a good trader. dijo, yo soy un buen Understand about comerciante the stock market. y yo entiendo mucho del mercado de valores. It's really clever. Soy bien inteligente. We know that story. Entonces ya sabemos cómo es la historia. The purpose of having God's people El was pro- to have a church. Así que el propósito de tener un pueblo de Dios era tener una iglesia. That's the apple in God's eye. Esa es la niña de los ojos de In Dios. order for it to function and do its job, A fin de que funcione y haga bien su trabajo, it needs to also be connected to a state. necesita también estar conectada a un estado. So that relationship between the church and the state of Israel
Así que esa relación entre la iglesia y el Estado de Israel becomes corrupted. se corrompe. The church La iglesia uses the state, usa al Estado and the state uses the church. y el Estado usa a la iglesia. You okay with that? ¿Estamos de acuerdo con eso? And so the reason why God's going to separate them Entonces la razón por la cual Dios les va a separar is because of corruption. se debe a la corrupción. Are we okay with that? ¿De acuerdo con eso? So the church has been corrupted Entonces la iglesia ha sido because corrompida of power, debido, state power, debido al poder estatal. and the state Y el Estado is no longer doing its job. ya no está haciendo más su trabajo. In order to fix the problem, Y a fin de solucionar el problema, God will separate them. Dios les separará. And now it's far safer, Y ahora, better for the church es mucho más seguro, es mucho mejor para la iglesia to be under the protection of pagan Rome. estar ahora bajo la protección de la Roma pagana. Are we okay with that story? Ahora ya estamos de acuerdo con esa historia. Any questions? ¿Alguna pregunta? Muriel? ¿Muriel? Muriel? ¿Muriel? Entiendo lo que dijiste, pero ¿es posible que digamos que esta separación ocurrió en la creación de la iglesia de Éfeso? Could you just do the question again? ¿Podrías por favor repetir la pregunta? I don't think the question's bad with the translation. I didn't understand what the point was. No creo que la pregunta sea mala ni la traducción, es simplemente que no entendí cuál era el punto, perdón. Je n'arrive pas à bien comprendre à quel moment a lieu cette séparation Église-État pour Israël. Mi problema es que no entiendo muy bien cuándo ocurrió esta separación de iglesia y Estado para Israel. Por eso es que te pregunta cuándo podemos situar el punto de partida, el comienzo en la creación de Éfeso. ¿Eso es justo después de que Cristo murió? Sí. Ok. So we could mark 34, Así que podríamos marcar el año 34, 66, el 70. so it's in the history of Ephesus. Así que ahí ves en la historia de Éfeso When Rome comes and destroys the nation of Israel. es cuando Roma viene y destruye la nación de It's no Israel. longer a vassal state, Ya no es más un estado vasallo, it's a scattered nation. sino que es una nación dispersa. And after that, you begin to see that many people ravage that country. Y después de eso comienzas a ver que mucha gente devasta ese país. So, Bien. spoken about corruption. Entonces hemos hablado de corrupción. If you jump to Revelation 13, Si tú vas a Apocalipsis 13, you see a lamb rising up out of the earth, ves a un cordero que surge de la tierra con having two horns. dos cuernos. And most of us have some understanding of what all that symbology means. Y la mayoría de nosotros tenemos alguna comprensión de lo que significa toda esa simbología. What does Ellen White say that those horns represent? Ahora, ¿qué es lo que dice Ellen White que representan esos cuernos?
What does Ellen White say the horns on the lamb represent? ¿Qué es lo que dice Ellen White que representan los cuernos de ese cordero? So the two horns represent Ok, the state, así que los dos cuernos representan la iglesia y el Estado, alguien dijo. and what does that mean? ¿Y qué significa todo eso? Peut-être une réconciliation. Puede ser reconciliación, Joining together. unión, Ensemble. unión. No sé qué significa unión. Solamente estoy repitiendo, estoy traduciendo. Ok, bueno, está bien, perdón. So this land that rises up, we want church and state to come together. Entonces, este cordero comienza a levantarse y queremos que la iglesia y el Estado se unan. So that would mean Eso significaría entonces the only people that could become the president of the United States, que las únicas personas que podrían llegar a convertirse en presidente someone o with the religion presidenta of the United States. de los Estados Unidos será alguien que tenga la misma religión de los Estados What Unidos. we think that lamb symbol represents. ¿Es eso lo que creemos que representa ese símbolo del cordero? Clara, Clara, unless you want, a menos de que quieras continuar, ¿no? Es difícil. some people think it's difficult, some people say easy. Algunas personas aquí piensan que es difícil y otras piensan que es fácil. Por aquí dijeron que es fácil, así que bueno, vamos con este lado de acá. Así que diré que todo el sistema económico, militar y otros más, Any more? algo más. ¿No? Okay. Bueno, Okay. entonces, Paulette. Entonces, tenemos un animal que tiene dos cuernos. Podemos llegar a pensar que se reconcilian, pero al mismo tiempo son dos y no uno. Por eso fue que dije que era difícil decir si se reconcilian o si han estado separados. Y debido a lo que hemos visto hoy con J. de Vance, So I found it quite interesting. Oh, someone? bueno, entonces encontré algo bien interesante y ya, perdón, ¿alguien más iba? Sí, adelante. Hola, pues yo creo que es un tema muy interesante y siempre me hago esta pregunta. ¿Cómo es que se ve el reino de Dios? ¿Acaso están separadas la iglesia del Estado? ¿Acaso está separada? Si los Estados Unidos representan la tierra gloriosa, la tierra que sirve de asilo, la gente que protege, perdón, la tierra que protege, Dios debería haber dado un nuevo símbolo de una iglesia y un Estado.
Quizás Ils devraient être séparés, They should be separate. primero separado, mais je pense que le but c'était de les unir. pero yo creo que al final el objetivo era unir ambas cosas nuevamente. So when you ask Adventists about this subject, Entonces, cuando tú le preguntas a algún adventista sobre este tema, these symbols, sobre estos símbolos, 13, this beast, Apocalipsis 13, esta bestia, most people will say the following: la mayoría de la gente te dirá lo siguiente: the horns represent church and state, los cuernos representan la iglesia y el Estado, and more than that, the separation of those two. y más allá de eso sería la separación entre estas dos cosas. Yeah, Sí, and they think that's what Ellen White says. y pienso que eso es lo que dice, piensan que eso es lo que, In that way. y piensan que eso es lo que dice Ellen White, pero realmente ella nunca habla de esa manera. Ella infiere algunas cosas, las sugiere. So, give you reference, great controversy. Entonces, para darles una referencia, eso está en el Conflicto de los Siglos, página 441 en el inglés. The previous reference was Acts of the Apostles. Y la referencia anterior era Hechos de los Apóstoles 14.1, y la voy a anotar aquí para que quede en el video. So, when I asked what those horns represented, people said church and state. Ahora, cuando yo les pregunté qué representaban esos cuernos, la gente dijo iglesia y Estado. I think I heard Clara say republicanism and Protestantism. Pero yo creo que escuché a Clara decir republicanismo y So that's what Ellen protestantismo, White said. porque pregunté qué fue lo que había dicho Ellen White. Gonna say that the horns represent. Así que lo que vamos a leer es lo que Ellen White va a decir que los cuernos representan. Lamb-like horns Los cuernos de cordero the horns of the lamb los cuernos del cordero indicate indican youth, juventud, innocence, inocencia and gentleness. y ternura, mansedumbre, perdón. She says that's what these horns represent. Y eso es lo que ella dice que representan esos cuernos. Back, church to state, it's talking about separation. No habla de iglesia y Estado, no habla nada de separación. Based upon that, Y basándose en eso, when you go to like an Adventist preacher, cuando te le aproximas a una predicadora o un predicador they adventista, say United States, church and state, separate. simplemente te van a responder como Estados Unidos, iglesia y Estado separados. This quote, and there aren't that many quotes, Ellen White doesn't express it that way. Pero en esta cita, y no hay muchas citas, Ellen White no lo expresa de esa manera. She does go into this passage to explain the characteristics of America. En este pasaje ella sí va a explicar las características de los Estados Unidos. If it's timing, I've got 22 minutes. Bueno, me quedan todavía 22 minutos, gracias. So, she's then going to go in this passage to explain the United States. Luego ella lo que va a hacer es entrar en ese pasaje para explicar los Estados This is Unidos. where we get the separation of church and state. Y aquí es donde obtenemos esa separación de iglesia y Estado. This concept, this idea. Este concepto, esta idea. She speaks of two documents, the Porque- Declaration of Independence
and the Constitution. porque ella te va a hablar de dos documentos, la Declaración de Independencia y la And Constitución. in the independence document, Y en el documento de la independencia, we all know the phrase, todos conocemos la frase. everybody is created equal, Todos son creados y creadas iguales right y tenemos derecho to life, a la vida, liberty, a la libertad and happiness. y la felicidad. In the English, it says property. Y en la versión de Inglaterra dice propiedad. So it says that in the Declaration of Independence. Así que eso es lo que dice en la Declaración de Independencia. Everyone's equal, Todos son iguales and everyone has the right to have life, freedom, and property. y todos tienen ese derecho a la vida, a la libertad y a la That's what propiedad. that says. Y eso es lo que dice. Constitution Luego tienes la Constitución. says what? ¿Y qué es lo que dice la Constitución? Government Un gobierno that's created by the people que es creado por el pueblo to serve the people, para servir al pueblo. and that government can only come from the people. Y ese gobierno solamente puede venir del pueblo. So it's the people that create that government. Así que el pueblo es el que crea ese gobierno. The government is supposed to serve the people, Se supone que el gobierno sirve al pueblo. and you can only be a member of the government if you're an American. Y solamente puedes ser miembro de ese gobierno si eres That's the estadounidense. essence of those two documents. Esa es la esencia de esos dos documentos. And why did they create those documents? ¿Y por qué fue que crearon esos dos Because documentos? what had happened Porque, ¿qué había sucedido? to another dispensation, Si hacemos otra dispensación and we'll call this the time of the end, y la llamaremos el tiempo del fin, 1798, 1798, if we were to do 5 and 6, si hiciéramos 5 y 6, in this history, en before, esta historia antes you have church and state. de tener la iglesia y el Estado, Who's the church? ¿quién es la iglesia? Popes. El papado. Who's the state? ¿Quién es el Estado? We'll call it the European kings. Los llamaremos les reyes europeos y las reinas europeas, si And pudiéramos hacer they eso. had learned ¿Sí? of what Hab- happens when you have that system. Y habían aprendido qué es lo que sucede cuando tienes un sistema como They ese. go to the New World. Así que cuando van al nuevo mundo, This was the old world. ya que esto era el antiguo mundo, They say dicen, fracture that relationship. vamos a fracturar esa relación. So that's why they create these documents. Por eso es que crean estos documentos. And they say Y luego dicen the inevitable conclusion of those documents que la conclusión inevitable de esos documentos is freedom of religious belief. es la libertad de creencia religiosa. Every person can worship God as they wish. Cada persona puede adorar a Dios como lo desee. So republicanism, we know, is the form of government, Así que el republicanismo, sabemos que esa es una forma de gobierno. and then you have Protestantism. Y luego tienes el protestantismo. We have to be careful when we talk about Protestantism, because I think we have these wrong assumptions of what that actually means. Tenemos que tener cuidado cuando hablamos del protestantismo, porque creo que tenemos varias suposiciones erróneas sobre eso, sobre lo que eso realmente significa. What is republicanism? ¿Qué es el republicanismo? I know it's government. Say that. Yo sé que es gobierno, no digan eso. They say republicanism. What do they mean? Pero cuando hablan de republicanismo, ¿a qué se refieren?
Bueno, yo creo que en ese contexto republicanismo debería ponerse en contradicción o en oposición a una monarquía. Good. Muy bien, So we'll say así que diremos que el gobierno by the people, por el pueblo, of the people, del pueblo and from the people. y para el pueblo, Simply put. en palabras simples y llanas. ¿Y qué es el protestantismo? Because most people are going to say Christianity. Porque la mayoría de las personas te van a responder cristianismo. I'm going to suggest it's not. Y yo voy a sugerir que no es así. The right to protest, someone said. El derecho a protestar, dijo alguien. More? Paula ¿Más? says more? Paula dijo algo más. Alors je reste parce qu'ils viennent de l'Europe, ils ont su la répression So envers she's la talking laïcité. about Protestantism, the religion, because they are coming from Europe, where there was oppressed. Bueno, ella aquí está hablando del protestantismo, la religión, porque vienen de Europa, donde fueron oprimidas y oprimidos, Protesting against any form of y luego comienzan a protestar contra cualquier forma de opresión de la religión. So, Entonces, I would suggest it's not Christianity. el protestantismo, yo voy a sugerir que no es cristianismo. We'll say this. Vamos a decir lo siguiente: It's freedom es libertad to worship God. de adorar a Dios. We'll just say to worship. Vamos a decir solo adorar. We'll say to live Diremos vivir according to one's conscience según la conciencia de una persona or o choice. su elección. So we can say, is that okay? Así que podemos decir, ¿está bien eso? Exactly, I'm writing what she said. Estoy escribiendo exactamente lo que ella dijo, es lo que yo estoy haciendo, estoy de acuerdo con ella. Yes, because what she said Sí, porque lo que ella dijo wasn't just about the papacy specifically. no era solamente hablando del papado específicamente, It's not about Christianity. y no es sobre el cristianismo, Because when we talk Protestantism, we think sola scriptura. porque cuando hablamos del protestantismo pensamos que tiene que ver con sola escritura, The way it's being used here doesn't mean that. y yo quiero sugerir que la forma en cómo se utiliza aquí no quiere decir eso. It's not the Reformation version of protesting the papacy. No es la versión de la reforma de protestar contra el papado, It's protesting control of someone's conscience. sino que es la protesta en contra del control de la conciencia de alguien. Because if you have them together, Porque si los the tienes, way that we've had in the past, porque si los tienes juntos de la forma en como lo hemos hecho en el pasado, según la vieja Europa, Israel, what happens is lo que sucedería es only people who can get into government, que las únicas personas que podrían entrar en el gobierno the people who have the right religion, serían las personas que tuviesen la religión correcta, right belief. la creencia correcta. And what this symbology is teaching in Revelation 13, Y lo que nos está enseñando esta simbología de Apocalipsis 13, what America was founded on, sobre lo cual se fundó Estados Unidos, is a special form of government es una forma especial de gobierno which was against the monarchy. Someone Que said about monarchy. que estaba en contra de la monarquía. Alguien por acá mencionó la monarquía. And everybody can live how they want, Y todos pueden vivir como quieran, believe what they want. creer lo que quieran. So that's how I want to reframe the
particularly Protestantism in that way. Y eso es lo que yo quiero. Yo quiero reformular particularmente el protestantismo de esa forma. If we're okay with that, Si les parece bien, then this movement entonces este movimiento desde su concepción, the end 1989, el tiempo del fin 1989, when we looked at prophecy, cuando miramos hacia la profecía, looking forward, mirando hacia el frente, hacia adelante, how do you do that? ¿cómo haces eso? You're here, Estás aquí, the time of the end, en el tiempo del fin, and you want to look forward. y quieres ver hacia adelante. How do you do that? ¿Cómo lo haces? Tell me the mechanism or give me the Bible chapter. Dime el mecanismo o menciona el versículo o capítulo de la Biblia. Okay? Shimen, Isaiah 46. Isaías 46. Go to the verse 10. Y nos dijiste el versículo 10. So, the way you look forward Así que la forma en como tú miras hacia adelante is by looking back. es mirando hacia atrás. I'm the God that predicts the future from the past. Yo soy el Dios que predice el futuro a partir del pasado. So you have to look forward and back. Así que tienes que mirar hacia adelante y hacia atrás. So that's an old study that we used to do. Eso, Correct. eso es un antiguo estudio que solíamos hacer y sigue siendo correcto. Causes a problem. Pero causa un problema, Because in Revelation 17 porque en Apocalipsis 17 and 13 y 13 speaks about resurrection. habla de una resurrección. And in recent studies, Y en estudios recientes we have, hemos, if not defined, we have explained resurrection. si no es que ya hemos definido, sino hemos explicado la resurrección. The difference between resurrection and birth La diferencia entre resurrección y is nacimiento that when you resurrect, es que cuando resucitas, you were alive before estabas vivo antes de morir, and you're born again. naces de nuevo, Baptism, bautismo, resurrection of Christ. la resurrección de Cristo. Thing to remember, Y lo importante de recordar, and we consistently forget, y esto es algo que olvidamos consistentemente, when you resurrect, cuando resucitas, there's one important element. hay un elemento importante, You look different. es que te ves diferente. If you go to Christ, Si vas a Cristo, you look better. te ves mejor. And that's what you're all hoping for Y eso es lo que todos están esperando in the resurrection, en la resurrección, ¿no? a nicer looking body. Un cuerpo más bonito, mejor. So, if we're okay with that, Entonces, si les parece bien, this history, cuando vamos a esta historia, we have to be careful tenemos que tener cuidado are looking for in the future. What con lo, this is. con lo que estamos buscando en el futuro o lo que se está anticipando. You know there's a Sunday law coming. Sabemos que viene una ley dominical, You know, ¿y cómo lo sabes? because there's one in the past. Good. Fue porque hubo una en el pasado. Bien, lo entendieron, es porque hubo una allí en el pasado. ¿Cuál hubo en el pasado? Who's here? Who's here? Hay una pista por aquí, hay una pista por acá. What's in the past? ¿Qué había en el pasado? Church. Iglesia y Estado. What we expect in the future? ¿Y qué esperamos ver en el futuro? Church and state. Iglesia y Estado. And this is the problem, Y este es ditch in which this movement has entered into or fallen into. Y este es el problema o la zanja en la que este movimiento ha entrado o ha caído. This idea of church and state Es- after 1989. esta idea de iglesia y Estado después de 1989. Because when you use words, Porque cuando usas palabras, they mean something. tienen un significado They refer
o sugieren algo, infieren That's why I algo. wanted to question what Protestantism is. Por eso era que yo quería cuestionar qué es lo que es el protestantismo. And I want to reframe it, Y yo quisiera reformularlo, redefine it. no redefinirlo. That's what those words say. Y eso es lo que dicen esas So palabras. if you could just read those words, Shemaine. Así que si Shimein pudieras leer estas palabras para ellos From here, desde aquí, paraphrase it so that Parafra- people understand what that says. parafrasealo para que las personas puedan entender qué es lo que dice aquí. It's not No es, sola scriptura no es sola escritura or the Bible. o la Biblia. This is the problem that Christians had Este es el problema que les cristianas y cristianos tienen, 1798. tenían en la historia de 1798. Same problem they're having now. Y es el mismo problema que se está teniendo hoy en día. We can tend to have. El mismo problema que pudiéramos tender a tener. It's not about the Bible and it's not about Christianity. Ya no se trata de la Biblia y no se trata del cristianismo. That's correct. Eso es correcto. Then when Ellen White talks about Protestant America, Entonces, cuando Ellen White habla de los Estados Unidos protestantes, what does Protestant America mean? ¿qué es lo que significa Estados Unidos Let's protestante? use different words. Utilicemos palabras diferentes. What's America? ¿Qué es Estados Unidos? We've already used the word. Ya hemos usado las palabras. Not that word. No esa palabra. Not that word. No esa palabra tampoco. Republicanism Republicanismo and Protestantism y protestantismo. or Protestant America O Estados Unidos protestante no es una cuestión it cristiana, means freedom sino que significa libertad of choice. de elección. We'll use the word liberty. Vamos a utilizar la palabra libertad porque prefiero esa. Yes, I'm just going to use liberty. Alright? Sí, yo solamente voy a utilizar la palabra libertad, esa So, me gusta. Protestant America means having liberty. Así que los Estados Unidos protestantes significa tener libertad. And how do you have that liberty? ¿Y cómo es que tienes esa libertad? This state Este estado guarantees it. la garantiza. So I want us to see Protestant America in a slightly different way than you may have thought about before. Así que quiero que veamos a los Estados Unidos protestantes de una manera un poquito diferente a como podríamos haberla pensado antes. A term, a phrase that we have borrowed, Una frase, un término que hemos tomado prestado, that's good. y eso es bueno. If that's good, Y si eso es bueno, what's the bad phrase that we use? entonces ¿cuál es la frase incorrecta o la frase mala que usamos? ¿Qué ponemos aquí? What do we put here? ¿Qué ponemos aquí? That's good. We agree that's good. Esa frase de arriba es buena, es correcta. What's the bad version of Ahora, ¿cuál es la versión mala de aquella? what word do we stick in front of Protestantism? ¿Qué palabra deberíamos de colocar antes de protestantismo? Apostate Protestantism, Apóstata, protestantismo not some apóstata. false version of the Bible. No es una versión falsa de la Biblia. ¿Qué es entonces? The good is liberty. Si la frase buena es libertad, What's the apostate? ¿qué sería lo apóstata? We'll say control. Bueno, vamos a decir control. So, what I want us to begin to see, to
reframe our thinking. Así que bueno, lo que quiero ahora es que comencemos a ver o a reformular When we use these terms, nuestro pensamiento. Cuando utilizamos estos términos, Estados Unidos protestante, apostate Protestantism, protestantismo apóstata, church and state, iglesia y Estado, republicanism, Protestantism, all of these terms, republicanismo, protestantismo, todos estos términos, I understand that it's church and state, very simple, basic level. yo entiendo que es iglesia y Estado a un nivel bastante simple y básico. I know Protestantism is a Christian denomination, Yo sé que el protestantismo es una denominación cristiana, but I want us to see it in a slightly different way. pero yo quisiera que lo veamos de una manera un poquito diferente. We taught church and state for a very long time. Hace mucho tiempo y durante mucho tiempo enseñamos sobre la iglesia y el Estado, y cuando hablábamos de iglesia Christians, nos referíamos a cristianos, like Catholics, como católicos Protestants. o católicas, protestantes, We then went into the threefold union, y luego nos adentramos en la triple unión, spiritualism, el espiritismo, Protestantism, protestantismo y catolicismo. had all these really strictly defined definitions of religion. Teníamos todas estas definiciones de religión estrictamente definidas. And I think, I'm sure, we've made mistakes. Estoy seguro de que hemos estado cometiendo errores al hacer eso. Several years ago, Así que hace varios años, Elder Tess stood up, la anciana Tess se levantó she said, y ella dijo: stop this church thing that you talk about, dejen de hablar de esa cosa de iglesia de la que hablan, because it's not fit for purpose. porque no cumple su propósito. So, we Así que say nosotros, church, y diremos iglesia, call it religion. vamos a poner entre paréntesis religión. See that Quisiera que veamos, expressed it here, there's no religious aspect to it. quisiera que veamos de que la forma en como lo hemos expresado aquí no tiene ningún aspecto religioso. When Elder Tess said, Entonces la anciana Tess dijo: not church, no iglesia, what word did she use? sino qué palabra fue lo que ella usó, cultura. So she tried to reframe our thinking by using the word culture. Así que ella lo que intentó hacer fue reformular nuestro pensamiento utilizando la palabra cultura. That was her attempt Ese fue su intento in trying to reframe our thinking de intentar reformular nuestro pensamiento when we start thinking about Protestant America, cuando empezamos a hablar de los Estados Unidos protestante, apostate Protestantism, el protestantismo apóstata or republicanism and Protestantism as Ellen White uses it. o el republicanismo y el protestantismo tal cual como lo utiliza Ellen White. So I want us to see Así que quiero que veamos that if you look carefully at these terms, que si miras cuidadosamente estos términos, GC 441, conflicto de los siglos 41, you can see podrán ver Ellen White wasn't talking about religion or church in the way that we think. que Ellen White no estaba hablando de la religión o de la iglesia de la forma en como estábamos pensando. She uses the term Protestantism differently. Ella utiliza el término protestantismo de una forma diferente. And how do you know? ¿Y cómo lo sabes? Because you go to the paragraph Porque vas a ir al párrafo and you see she's using a technique y ves que ella está utilizando una técnica, called la cual llamamos repeat and enlarge. repetir y ampliar. She sets a narrative in the first part of the paragraph and repeats it in the second part. Ella establece algo en la primera parte del párrafo y luego la repite en la segunda. So I want us to see Así que quiero que veamos simply simplemente that Elder Tess was trying to guide us que la anciana Tess estaba tratando de guiarnos away from a model that isn't helpful
lejos de un modelo que no es útil. I don't want to call it wrong, No quisiera llamarle equivocado, but it's not fit for purpose. sino un modelo que no cumple su propósito. Esa entonces sería la palabra que ella usa. As time has moved on Y ahora, a medida que ha avanzado el tiempo, rapidly, bastante rápido, few years, espero que en un par de an años, exploration to use even a different word. ahora ella utiliza la inspiración para establecer una otra palabra. No es iglesia y no es cultura, sino nacionalismo. What I want us to see Lo que yo quisiera que is veamos these are not inventions es que estos no son invenciones de parte de estas ancianas. new radical thoughts. Estos no son pensamientos radicales All nuevos. they're doing Todo lo que ellas están haciendo is reframing es reformular our incorrect understanding nuestra comprensión incorrecta of this element that we call church, de este elemento que llamamos iglesia, which if you go back to the origins of where all of this came from, al cual cuando tú vas al origen de dónde surgieron cada una de estas palabras, y fuimos a Apocalipsis 13, por ejemplo, si vuelves a mirar, you can see them there in the original words. puedes verlo allí en las palabras originales. The original idea En la idea original wasn't this Christian religion that was being referred to. no era una religión cristiana a la que se estaba refiriendo. And it's very difficult to look at Ellen White's writing. Y es muy difícil mirar hacia los escritos de Ellen White. In English they use the word parsing, which means carefully checking. En el inglés se utiliza la palabra parsing, que significa revisar de forma cuidadosa, Because Ellen White lives in the time porque Ellen White vive en un tiempo, en una época de los Estados Unidos anti-Catholic, que es una época anticatólica, molds and shapes the way she writes. y eso moldea y da forma en la manera en cómo ella escribe. So as time goes on, Así que a medida de que va pasando el tiempo, going to see us increasingly understand why we've gone from church to culture to nationalism. nos verán comprender cada vez más por qué razón hemos pasado de iglesia a cultura a nacionalismo. They all mean the same thing, Todos estos términos significan la misma cosa, but when you say the words, pero cuando dices las palabras, they infer very different things. infieren o sugieren cosas muy diferentes, Shape how you view things. dan forma a cómo ves las cosas, That's why it's important to use the right word, y esa es la razón por la cual es importante utilizar la palabra right correcta context. en el contexto correcto. Let's pray. Vamos a orar. Holy God, we thank you. Dios Santo, te agradecemos We can see that you who began this work que podamos ver que tú, que comenzaste esta obra, continue to raise up people has continuado levantando a personas to finish this work. para terminar esta obra. Help each of us Ayuda a cada uno de nosotros a volver to the Time of the End magazine, a la revista El Tiempo del Fin, to earlier studies, a los estudios anteriores, to the Bible, a la Biblia, to Ellen White's writings, a los escritos de Ellen White, and search for these things y buscar estas cosas to see if they are so. para ver si son así, tal cual. Give us objective hearts and minds, Danos corazones y mentes objetivos and help us to love the truth y ayúdanos a amar la verdad of all things. por encima de todas las cosas, That's how we are set free. porque así es como seremos liberados. En el nombre de Jesús. Amén.